Bien, muy buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes de nuevo acá en nuestro grupo de lectura de Kierkegaard. Vamos a seguir con el texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, tal como lo hemos estado leyendo y en el cual pues habíamos quedado en la página 114. Esto fue lo que leímos pues en nuestra última sesión. Video que ya pues podemos encontrar también en nuestro canal de filosofía y videojuegos y que bueno, prontamente pues este lo sumaremos a la lista. No bien, habíamos estado mirando los tres estadios. Recordemos rápidamente cuáles eran. Los tres estadios, nos lo había dicho unas páginas atrás, los había caracterizado de la siguiente manera. El primer estadio, erótico inmediato, es el estadio del deseo que sueña. Es decir, en este caso es el estadio del paje de las bodas de Fígaro. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, es un deseo que apenas está empezando a desear, se está despertando, tiene un toque nostálgico, apenas está aprendiendo a desear y pues precisamente en ello es que dice que el deseo es un deseo que sueña. El segundo, ¿sí? Es el deseo que va a aparecer de Papageno, que es precisamente este personaje que nos ha estado mencionando, y es el deseo que busca. Es el deseo que busca y que todavía no tiene determinado el objeto de su deseo, pero precisamente en su búsqueda lo está determinando. Y el tercero es el deseo que desea, que es precisamente la figura de Don Juan, y eso es lo que pues nos va a mostrar en este tercer estadio, que es el que pues ya hemos empezado a leer y que de hecho pues en sentido estricto va a ocuparle a Kierkegaard gran parte del texto, ¿no? Nosotros habíamos leído cómo Kierkegaard considera que este tercer estadio se divide como en dos consideraciones puntuales. Y la primera consideración puntual es la de la genialidad sensual determinada como seducción. Es decir, la clave de la sensualidad se da es más patente en la seducción. O dicho en otros términos, el seductor o la figura de la seducción encarna precisamente la genialidad de lo sensual. Habíamos mostrado ya rápidamente cómo la figura de Don Juan había nacido en la Edad Media, cómo pues se relaciona un poco con la figura de Fausto, como Fausto y Don Juan hacen parte del mundo medieval, pero al mismo tiempo traspasan el mundo medieval y llegan precisamente al mundo moderno. Fausto como una persona que básicamente está dispuesta a vender su alma por conocimiento, y Don Juan como una persona que busca seducir. Ambas son, digamos, personalidades, son historias, son mitemas que trascienden el marco de la teología clásica medieval, y por ello son personajes que van a ser claramente explotados al inicio del mundo moderno. Explotados es una forma de decir tratados, trabajados, ¿no? Habíamos mostrado, y esto era parte de lo que nos interesaba, que en la figura de Don Juan, ¿sí? Precisamente Don Juan se entiende como un seductor, y un seductor muy a su manera, donde no le interesa simple y llanamente acumular seducciones, sino lo que le interesa realmente a Don Juan es vivir la seducción, encarna la seducción. Por ello habíamos mostrado, y precisamente esa era la idea, de que para Don Juan verla y amarla eran lo mismo. ¿Sí? Es esto que tenemos acá señalado en rojo y con amarillo. Y básicamente porque no se trata para Don Juan de ver una mujer y decir, uy, la voy a poner en mi lista. Sí, esa es la tarea que lleva el amigo de Don Juan, el compañero, ¿no? Que es el que lleva la lista, ¿no? Que dice que, mira, son 1003 mujeres con las que ha estado, que ha seducido. Y él dice, pero no se trata de entenderlo meramente como un dato, ¿sí? Eso es lo que le toca hacer a Leoporello. De hecho, Kierkegaard lo dice ahí, ¿no? Esa es la dura tarea que lleva a cabo Leporello, ¿sí? De montar guardia junto a la puerta, ¿sí? Y llevar una contabilidad tan minuciosa que hasta un contador experimentado se vería en apuros para cerrarla, para terminarla. A Don Juan no le interesa el número, a Don Juan le interesa seducir. Y obviamente en tanto que lo seducido... en tanto que en tanto que el seductor ha obtenido al objeto de seducción y ya ese objeto es un seducido, pues ya no lo puede seducir, así que el seductor cambia inmediatamente
cambia inmediatamente pues de objeto de seducción, porque lo propio del deseo, y eso es algo que ya habíamos visto y lo habíamos visto desde los de Absalmata cuando nos hablaba de Aladín, y va a ser clave fundamental en Schopenhauer, y ya también lo habíamos mencionado. Lo propio del deseo es verse negado. Uno desea lo que no tiene. Lo que uno tiene, uno no lo desea, de pronto lo quiere, lo valora, lo estima, lo aprecia, o de pronto no, pero el deseo, el objeto del deseo es precisamente lo privativo, lo negativo, lo que no está ahí. ¿Sí? Y pues el deseo expresado en términos de seducción en Don Juan, pues se ve precisamente en que Don Juan no puede ser fiel. Don Juan no puede ser fiel. Eso era lo que hemos mirado, ¿no? Sigamos, retomemos un poco la lectura, la habíamos dejado acá, donde hablamos del amor anímico y el amor sensual, ¿no? Entonces dice Kierkegaard, lo dice allí, ¿no? El amor anímico no se mueve sino en la rica multiplicidad de la vida individual, en la que los matices son lo verdaderamente significativo. El amor sensual, en cambio, puede meterlo todo en el mismo saco. Lo esencial para él es la feminidad puramente abstracta, y lo más alto es la diferenciación sensual. El amor anímico es la permanencia en el tiempo. El sensual, la desaparición en el tiempo. Pero el medio que expresa esto último es justamente la música. La música. Bien, estamos retomando las ideas que habíamos dicho. Esta es una idea, digamos, bastante clave, ¿no? El amor anímico es un amor más que viene del espíritu. El amor sensual, pues, es precisamente ello. No quiere decir que venga de la carne, aun cuando también quiere decir que viene de una dimensión que no es puramente comprensiva, ¿sí? No es un amor que trata de establecer la relación afectiva en términos de un concepto. Eso es lo que está apuntando ahí Kierkegaard. La música es magníficamente apta para esto, o para hacer eso, pues es mucho más abstracta que el lenguaje, y por eso no enuncia lo particular, sino lo general en toda su generalidad. Y aún así no enuncia esa generalidad en la abstracción de la reflexión, sino en la concreción de la inmediatez. Como ejemplo de lo que intento decir, me referiré más precisamente a la segunda área del sirviente, la lista de las seducidas. Este número puede ser considerado la auténtica epopeya de Don Juan. Vamos a ponerlo acá, que es la segunda área ahí pues de la ópera, ¿no? Este número puede ser considerado la auténtica epopeya de Don Juan. Si pones en duda la exactitud de mi enunciado, haz este experimento. Imagínate un poeta al que la naturaleza ha dotado de una fortuna superior a la de cualquier otro anterior a él. Concédele una frondosa capacidad de expresión, el dominio de las potencias del lenguaje y la autoridad frente a ellas. Haz que todo aquello en lo que hay un aliento de vida le obedezca y se incline ante el menor de sus ademanes. Que todo esté presto y dispuesto a la espera de sus órdenes. Haz que una numerosa cohorte de delicados guiños le circunde, presurosos mensajeros que le procuren ideas en velocísimo vuelo, que nada se le escape, ni el menor de los movimientos, que no haya para él ningún secreto, o cosa impronunciable. Asígnale además de todo esto la tarea de cantar el Don Juan de manera épica y de desplegar la lista de las seducidas. ¿Cuál sería el resultado? Que no terminaría nunca. Que no terminaría nunca. Ese sería el resultado, ¿sí? Si tuviesen que enunciarse todas las seducidas por Don Juan, no terminaría nunca. ¿Y por qué no terminaría nunca? Precisamente, pues porque la idea es que Don Juan no le interesa seducir a una, a dos, a tres o a 10, ¿sí? No se trata, y eso habíamos puesto un ejemplo hace unas sesiones, no se trata de la idea de quiero conocer más gente, porque la pregunta de quiero conocer más gente es ¿cuántas? ¿Sí? ¿Cuántas personas quieres conocer? En ese momento es la primera forma del deseo, el deseo que apenas se está despertando. Un poco nostálgico, algo entusiasta, ¿sí? Sabe que quiere desear, pero no sabe lo que desea, todavía está, digamos, como soñando. Don Juan sabe lo que desea, pues de hecho porque encarna el deseo mismo de la sensualidad, y lo que desea es el desear mismo. Lo que desea es el desear mismo. Entonces, no puede terminar porque el deseo no termina. Y eso puede llegar a ser bastante dramático, si lo miramos en términos de la ópera. Existencialmente es doloroso, va a terminar en desesperación, según término de Kierkegaard, o en hastío en términos de Schopenhauer. El error de la épica, si se quiere, es que puede continuar indefinidamente. Su héroe, el improvisador Don Juan, puede continuar indefinidamente.
El poeta incurrirá pues en la multiplicidad en la cual habrá siempre algo para contenerse, pero no alcanzará nunca el efecto alcanzado por Mozart, pues aun cuando acabara finalmente no habría dicho con todo ni la mitad de lo que Mozart ha expresado en esta parte. Pero Mozart no ha incurrido en la multiplicidad, solo hace desfilar algunas grandes formaciones. Esto tiene su razón suficiente en el medio mismo, la música, que es demasiado abstracta para expresar las diferencias. El epos musical resulta de este modo relativamente breve y sin embargo tiene la incomparable propiedad épica de poder continuar indefinidamente, pues uno siempre puede hacerle comenzar desde el principio y escucharlo una y otra vez, justamente porque está expresado lo general y porque está expresado con la concreción de la inmediatez. Aquí no se oye a Don Juan como un individuo particular, no se le oye hablar, sino que se oye la voz, la advocación de la sensualidad, y se la oye en medio de los clamores de la femineidad. Solo de esta manera Don Juan puede resultar épico, estar siempre terminando y siempre empezando de cero, pues su vida es una suma de instantes contrapuestos que no guardan en relación alguna su vida, perdón, que no guardan relación alguna. Su vida es en tanto que instante una suma de instantes y es el instante en tanto que suma de instantes. Claro, este es el quid de la vida de Don Juan, ¿sí? Si Don Juan es la encarnación de la seducción, ¿sí? La vida de Don Juan. Si Don Juan es la encarnación de la seducción, pues la vida de Don Juan siempre va a estar precisamente en el instante de abrazar la seducción, enfocarse en el objeto de seducción y abandonarlo ya seducido, ¿sí? Pero estos son instantes, son instantes, son instantes. Podríamos nosotros decir que se vuelve una especie de cadena. Kierkegaard más adelante lo va a mostrar y es clave porque Kierkegaard quiere señalar precisamente con ello el problema de la repetición. Ya lo había dicho antes, ¿no? Ya la vez pasada nos lo había mencionado un poco atrás, no me acuerdo en dónde estaba. Sí, la figura quizás acá atrás, no me acuerdo. Ella nos había hablado sobre el tema de la repetición. De hecho, él tiene un texto estrictamente hablando sobre la repetición como categoría existencial, que precisamente rompe la categoría dialéctica, porque en el juego dialéctico del en sí y del para sí no hay repetición, hay, como llama Hegel, Aufhebung, hay superación, hay conservación en la eliminación de las diferencias, etcétera. La pregunta kierkegaardiana es, ¿puede haber repetición? Eso no tiene interés en la lógica de la dialéctica hegeliana, eso tiene interés en un plano existencial, ¿sí? Si una vez he seducido a 1003 mujeres, puedo seducir a 1004, pero esa seducción, esa 1004 no es más que un elemento en la serie, o estoy repitiendo el movimiento de la seducción. Mientras que para Loretello, o sea, el que lleva la lista, es precisamente una más en la serie, para Don Juan es precisamente un ejercicio de repetición, ¿sí? De repetición, no de serialidad. Y ahí es donde se marca la diferencia. En esta generalidad, en esa oscilación entre ser individuo y ser un poder de la naturaleza, en eso consiste Don Juan. Tan pronto, esa frase me gusta, vamos a subrayarla. En eso consiste Don Juan. Tan pronto este se vuelve individuo, lo estético alcanza una categoría totalmente distinta. Por eso es tan natural y tan significativo que en el caso de seducción que se desarrolla en la pieza, la joven Serlina sea una ordinaria campesina. Los estetas hipócritas que, aparentando comprender a los poetas y compositores, contribuyen tanto como pueden interpretarlos mal, nos enseñarán tal vez que Serlina es una muchacha excepcional. Cualquiera que diga esto muestra que ha comprendido a Mozart de manera totalmente equivocada y que aplica categorías incorrectas. Está claro que su comprensión de Mozart es equivocada, pues Mozart ha hecho todo para que Serlina siga siendo alguien de lo más insignificante, cosa que también ha notado Otto, aun cuando no discierne su profunda motivación. Digamos, vamos a centrarnos un poco en el texto de Kierkegaard, aun cuando valdría la pena de todas maneras hacer las referencias, ¿sí? Efectivamente, el personaje de Serlina en la obra de Mozart, si bien es importante porque aparece con cierta
frecuencia, digamos, precisamente está puesta ahí para ser un personaje, digamos, insignificante. Es la tesis de Kierkegaard, obviamente esto es discutible, pero la tesis de Kierkegaard es interesante porque la insignificancia no tiene que ver con su tiempo en escena ni nada, tiene que ver con el papel que juega precisamente respecto al desarrollo del tema que se está trabajando, que es el erotismo, del cual pues el cual está siendo encarnado por Don Juan. En efecto, si el amor de Don Juan, en lugar de definirse como sensual, hubiese sido definido de otra manera, si aquel hubiese sido un seductor con sentido espiritual, y esto será objeto de una consideración posterior, porque es bonita esa idea de un seductor con sentido espiritual, habría sido un error capital en la pieza que la heroína del caso de seducción que la pieza nos ofrece fuese una pequeña campesina. Entonces la estética exigiría que se le impusiese a Don Juan una tarea más difícil. Para él, sin embargo, esas diferencias no cuentan. En el supuesto de que pudiéramos atribuirle un dicho semejante respecto de sí mismo, él diría tal vez: os equivocáis, no soy un esposo que para ser feliz necesita de una muchacha excepcional. Lo que me hace feliz es algo que tienen todas las muchachas. Por eso las tomo a todas. Bueno, esto es lo que dice Kierkegaard que podría decir Don Juan. Así deben entenderse las palabras a las que me referí muy al comienzo. Hasta las coquetas sesentonas, o en otro pasaje, basta que lleve faldas, ya sabéis lo que hace aquel. Para Don Juan, cada muchacha es una muchacha corriente, toda historia de amor es una historia cotidiana. Y esta es como, repito, la idea. Cada muchacha es una muchacha corriente. No porque lo que a él le interesa es, repito, conquistar a una u a otra mujer, no porque le interesa conquistar a las mujeres más difíciles de conquistar como si fueran objetos de cacería, donde después de cazar un alce ahora voy a cazar un rinoceronte y un león y como que estuviera en un avance o en una progresión de la cacería. No, la tesis específica de lo que nos está mostrando acá Kierkegaard, la tesis de Don Juan, es que para Don Juan el objeto de la seducción es el mismo. Y por eso, pues porque lo que desea Don Juan es seducir. Y entonces, pues el objeto de la seducción, que son las 1003 mujeres y demás, pues son mujeres, punto. O sea, no afecta absolutamente, digamos, su estatus y sus condiciones, sus riquezas, sus demás. Obviamente esto tiene sentido en la medida en que veamos a Don Juan como un mito, como una idea, dice Kierkegaard. En el momento en el que lo vemos como un individuo, como una persona, obviamente hay cuestiones que cambian porque se determinan de ciertas maneras. Pero pues la obra de Mozart de todas maneras nos sigue contando una versión del mito hasta cierto punto y Kierkegaard lo va a notar. Serlina es joven y hermosa y es una mujer, eso es lo general, lo que tiene en común con cientos de otras muchachas, pero Don Juan no desea lo excepcional, sino lo general, lo que ella tiene en común con todas las demás mujeres. Si no fuese así, Don Juan dejaría de ser absolutamente musical. La estética exigiría la palabra, el parlamento. En cambio, siendo las cosas como son, Don Juan es absolutamente musical. Explicaré esto desde otro ángulo, a partir de la construcción interna de la pieza. Elvira es para Don Juan un enemigo peligroso. Los parlamentos formulados por el traductor danés lo señalan a menudo. Nota 58, vamos a darle una mirada acá a la nota 58. ¿Dónde está? Acá, nota 58. La observación puede, sin embargo, aplicarse igualmente al texto italiano de Aponte. Estaba pensando que era otra referencia. Bueno, parece que no es referencia a la 60 de pronto. Bueno, en fin. Volvamos nosotros a lo nuestro. Elvira en este caso vendría a ser como la contrapartida de Serlina, ¿no? De Serlina. ¿Sí? Serlina no es una muchacha excepcional, pese a que parecería por el tiempo en escena y demás una muchacha excepcional, y Elvira se establece acá como el contrapunto de Serlina, precisamente, vamos a dar nada más uno, precisamente porque va a ser como, pues lo está diciendo Kierkegaard acá, como el enemigo, ¿no? El enemigo peligroso de Don Juan, como la contrapartida de Don Juan, ¿sí? Está claro que es un error darle la palabra a Don Juan, pero de ello no se sigue que sus parlamentos no contengan alguna buena observación. Así pues, Don Juan teme a Elvira. Don Juan teme a Elvira. Y este es un matiz clave.
Es probable que algún que otro esteta crea explicar cabalmente esta circunstancia presentándose con un largo discurso. Un momento, ya, ahí como hago alguna interferencia. Listo, retomemos. Es probable que algún que otro esteta crea explicar cabalmente esta circunstancia presentándose con un largo discurso en el que sostiene que Elvira es una muchacha excepcional, etc. Esto no es más que gastar pólvora en salvas. Ella constituye un peligro para él porque ha sido seducida, precisamente. Y porque si ha sido seducida, pues don Juan puede querer quedarse con ella. Y ya habíamos dicho que pues don Juan no puede quedarse con ella, o sea, no porque no pueda como individuo, puede hacerlo, pero en ese momento deja de ser don Juan, ¿sí? Y no porque estemos haciendo acá un elogio de la infidelidad y demás, sino porque estamos mirando una figura que ha sido creada por la contraposición entre el espíritu y lo sensual, contraposición creada por el cristianismo y que ha sido individualizada y contada, digamos, en términos narrativos, en la figura de un hombre seductor, que es la figura de don Juan. Esto serviría precisamente como una especie de arquetipo o de tipo o de arquetipo a través del cual nosotros podríamos leer la historia de Occidente y del mundo contemporáneo y demás. En el fondo, el mundo contemporáneo, nosotros somos muy don Juanescos, ¿no? Todo el mundo del capitalismo tardío es medianamente don Juan. El problema es conformarnos con lo que tenemos, ¿sí? Es como esta idea de siempre ve más allá, siempre quieres ir más allá. Esa idea que nos presenta Sloterdijk de has de cambiar tu vida, ¿sí? Tiene una idea muy don Juanesca a la base, ¿sí? O sea, el objeto del deseo es el mismo deseo y no hay forma de refrenarlo, y esto pues básicamente, pese a que patina en sí mismo, nos lleva por fuera de nuestros propios cabales y de nuestros propios sentidos. Por eso en los papeles de B va a haber una confrontación muy interesante entre el hombre casado y esta comprensión de los papeles de A, que parecería estar haciendo como una especie de ¿cómo es que se llama? Una especie de apología de don Juan o una especie como de alabanza a la figura de don Juan, ¿no? Bien, en el mismo sentido exactamente, en el mismo sentido, Serlina es para él un peligro al ser seducida. Tan pronto como es seducida, se eleva a una esfera superior. Hay en ella una conciencia que don Juan no tiene. Por eso constituye un peligro para él. Pero también, en este caso, ella es un peligro para él en función de lo general, no en función de lo accidental. Don Juan es, pues, un seductor. Su erotismo es seducción. Esta es como, digamos, la tesis clave que Kierkegaard nos está mostrando acá, ¿sí? Y de hecho lo dice de una manera un poco radical, ¿no? O sea, él dice, puede llegar a ser un error, lo habíamos visto, ¿sí? Puede llegar a ser un error darle palabra a don Juan, dice acá. Está claro que es un error darle la palabra a don Juan. ¿Por qué? Porque es que si don Juan encarna la seducción, y en este caso la seducción erótica, pues eso no se explica. Se puede decir, puede utilizar la palabra para seducir, pero en este caso no está diciendo, está seduciendo, ¿sí? El problema es que, pues en el momento en el que don Juan empieza a explicar, no seduce. Porque la explicación no es un ejercicio de seducción. Repito, no porque no pueda seducir hablando, eso se puede hacer, y en ese sentido es que don Juan habla, pero don Juan no puede no puede hablar en términos de explicar su seducción, porque en ese momento se aniquila. Sí. Es más o menos lo que pasaría mutatis mutandis, o sea, es lo que pasaría cuando nosotros tratamos de contar un chiste. Al explicar el chiste que hemos contado, pues ya no estamos contando el chiste, y en este sentido nos distanciamos de lo cómico, ¿sí? En ganancia de un elemento reflexivo y comprensivo, nos distanciamos de lo cómico. Pasaría algo por el estilo, ¿no? En el momento en el que nosotros tratamos de explicar la seducción, ¿sí? Pues nos separamos de la seducción. Por ahí había un meme, me parecía divertido, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era básicamente una pareja, ¿sí? En un momento de caricias íntimas y demás, y una persona le pregunta a la otra como, oye, ¿qué estás haciendo? Y la otra persona le dice, bueno, ¿lo hago o te explico? ¿Sí? O sea, claro, hablar puede ser una forma de seducir, pero explicar, ¿sí? En el momento en el que tomo distancia de lo que estoy haciendo, precisamente para explicar qué es lo que estoy haciendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, etcétera, 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 pues es un ejercicio reflexivo que de una u otra forma, digamos,
ahoga la pasión. Yo creo que yo eso lo entiendo y y estoy de acuerdo con Kierkegaard. No obstante, yo creo que Kierkegaard todavía está siendo muy influenciado por digamos, la propuesta idealista y hegeliana y racionalista en el fondo, que quiere contraponer fuertemente pasión a razón. Entonces, donde hay pasión no hay razón. Yo creo, y en ese sentido, no sé, un poco más cercano a Dilta, un poco más cercano a Ortega y Gasset, a Julián Marías, incluso al raciovitalismo español, Unamuno y demás, que hay una cierta pasión latente en el pensar. El pensar no siempre es frío y calculador. De hecho, a veces el pensar no es más que una forma de expresar pasiones muy profundas, muy profundas. Pero bueno, sobre eso podremos volver después. Decir esto es decir mucho, si se lo entiende de la manera correcta, y poco, si como de costumbre se lo concibe con cierta imprecisión. Ya hemos visto que la noción de seductor se encuentra esencialmente modificada cuando se trata de Don Juan, pues el objeto de su deseo es lo sensual y nada más que eso. Listo, ahí está, nos lo dijo. El objeto del deseo de Don Juan no son las mujeres, es el deseo mismo. Si es el deseo de lo sensual. Esto, de hecho, vamos a subrayarlo y tenerlo ahí claro para referencias posteriores. Vamos a ponerlo acá, lo que Don Juan desea. Esto tenía su importancia al tratar de mostrar lo que hay de musical en Don Juan. En la antigüedad, lo sensual encontraba expresión en la silenciosa quietud de la plástica, la escultura y demás, ¿no? En el mundo cristiano, lo sensual debió enfervorizarse en su impaciente apasionamiento. Pese a que en verdad puede decirse, por tanto, que Don Juan es un seductor, esta expresión, que puede resultar fácilmente irritante para las débiles mentes de algunos estetas, a menudo da lugar a malentendidos, pues tras haber recogido de aquí y allá en un solo montón todo lo que podía decirse al respecto, se lo ha transferido sin más a Don Juan. Ora ha puesto uno al descubierto su propia astucia al rastrear la de Don Juan. Ora se ha quedado ronco de tanto explicar los ardides y tretas de aquel. En suma, la palabra seductor ha permitido que todo el mundo se le ponga en contra de la manera más efectiva. Ha contribuido a una comprensión totalmente errada. Claro, bajo la designación de seducción o de seductor, ¿sí? Y nos lo va a decir ahí más adelante, pues básicamente podemos condenar a Don Juan por seductor, ¿no? Pero sin que ello implique que hayamos siquiera comprendido o entendido o ni siquiera deseado lo que es la seducción misma. Cuando se trata de Don Juan hay que usar la expresión seductor con gran cuidado, siempre y cuando a uno le importe más decir algo correcto que decir algo banal. A veces la noción de seducción se banaliza. Tal cual, se banaliza. Se banaliza cuando pensamos que la tarea de la seducción es simple y llanamente obtener el objeto deseado, ¿sí? Para, no sé, vivir una vida juntos, para llevar una vida juntos, para hacer, ¿sí? O sea, como se instrumentaliza y de una u otra forma, pues el objeto deseado simple y llanamente sea como fagocitado, ¿no? O sea, se hace ahora parte de la misma célula, del mismo individuo, y pues ya se parte, entonces hablamos de mi pareja, mi novio, mi esposo, mi mamá, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto puede sonar muy edípico allá, un deseo por la mamá, etcétera. Pero bueno, el punto clave y del que estamos hablando es este. Cuando nosotros hablamos de la seducción y sobre todo de cómo la seducción se explica en términos de erotismo, podemos caer fácilmente en comprensiones erradas y en comprensiones banales, ¿sí? Podemos banalizar el erotismo en términos de, no sé, puro tacto. Podemos banalizar el erotismo o la seducción puramente en términos de mostrar piel con una vestimenta. Podemos banalizar, sí, el erotismo pensando en un baile, que es lo que de una u otra forma termina pasando en la pornografía. La pornografía en este sentido es una forma banal del erotismo.
Tiene otra dimensión, no existencialmente, kierkegaardianamente creo que no la podríamos mirar ahí. Me parece que para pensar el tema de la pornografía habría que pensar un poco más temas de la transgresión, ¿no? Y para ello pues está Bataille con su texto El erotismo, o el prefacio a la transgresión, que es el comentario que hace Foucault al texto de Bataille, donde pues precisamente habla de eso. Yo creo que por allá podríamos hablar un poco la perspectiva pornográfica. La perspectiva erótica no quiere ser banalizada, ¿sí? Y al no querer ser banalizada tampoco quiere ser pues mal comprendida. Pero ¿cómo podemos comprender lo que es el erotismo? ¿Sí? Cuando precisamente no hay un ejercicio discursivo que nos explique qué es el erotismo. La tesis kierkegaardiana es pues la música, con la música. O sea, por ahora no hay otra forma. Más adelante vamos a hacer matices, pero en principio con la música. No porque Don Juan sea demasiado bueno, sino porque no cae en modo alguno bajo determinaciones éticas. Es por eso, por lo que yo le llamaría más bien un impostor, pues ello comporta siempre una mayor ambigüedad. Para ser un seductor se requiere siempre una cierta reflexión, una cierta conciencia, y en la medida en que ésta se hace presente puede resultar adecuado hablar de artimañas, ardides y ofensivas solapadas. A Don Juan le falta esa conciencia, ¿sí? Y por eso es que Kierkegaard dice Don Juan es un impostor, ¿sí? Por eso no seduce, desea. Y ese deseo resulta seductor. En ese sentido, seduce. Esto me gusta, esta comprensión me parece también bastante lúcida de Kierkegaard. Vamos a subrayarlo. Es cierto, es cierto. A veces seduce, yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado vernos seducidos por una persona que desea. Cuando de hecho se establece como es que a mí lo que me gusta de esta persona es que sabe lo que quiere. Ok, sabe lo que quiere, desea cosas, ¿sí? Mm, el deseo puede seducir. El deseo puede seducir. Puede que incluso seduzca con falta, en plena ausencia de la conciencia de la seducción misma, ¿sí? Y yo creo que es algo que nosotros podríamos comprender precisamente. Dicho en otros términos, ¿por qué una mujer se seduciría por Don Juan sabiendo que no es fiel y que simple y llanamente es un lover boy, ¿no? Que va por ahí seduciendo a un montón de gente. Pues a veces la idea del seductor seduce. A veces la idea del seductor seduce. O de la seducción seduce. O de la mujer seductora también puede seducir. En fin. Goza de la satisfacción del deseo. Una vez que ha gozado de ello, busca un nuevo objetivo y así hasta el infinito. Por eso es que Don Juan no para. Por eso es que Don Juan no para. Por eso engaña, pero no en el sentido de preparar su engaño por anticipado. El propio poder de la sensualidad es el que engaña a las seducidas y es más bien una especie de némesis. Desea y no cesa jamás de desear. Ese es Don Juan. Desea y no cesa jamás de desear. Y goza de la satisfacción del deseo. Lo que le falta para ser un seductor es el tiempo previo en el que prepararía su plan y el tiempo posterior en el que cobraría conciencia de su obra. Un seductor debe, por tanto, disponer de un poder que Don Juan, por mucho que esté equipado en otros aspectos, no tiene, a saber, el poder de la palabra. Bueno, ya lo habíamos mencionado y me gusta esta consideración porque tradicionalmente siempre decimos que Don Juan es un seductor y Kierkegaard dice, no, más que un seductor, Don Juan desea. ¿Sí? Es alguien que desea el deseo, ¿no? Tan pronto como le concedemos el poder de la palabra, deja de ser musical y el interés estético resulta totalmente distinto. Ashim von Ashim, bueno, Ashim von Arnim, no sé, habla en alguna parte de un seductor de índole totalmente distinta, un seductor que cae bajo determinaciones éticas. Se refiere ahí con una expresión que podría casi igualar en verdad y osadía y concisión los golpes de arco mozartianos. Dice que sería capaz de hablarle a una mujer de un modo tal que aun si lo cogiera el diablo, su elocuencia le permitiría desembarazarse de él y ponerse a hablar con su bisabuela. Es tan maravilloso eso. Este es el seductor auténtico y ese que el interés estético en este caso es otro, a saber, el cómo, el método. Por eso es muy significativo, cosa que tal vez la mayoría ha pasado por alto.
que Fausto, que es la reproducción de Don Juan, seduzca solo a una muchacha, mientras que Don Juan seduce a cientos de ellas. Pero esa única muchacha es también seducida y aniquilada de una manera que, en sentido intensivo, difiere totalmente del modo como Don Juan ha engañado a todas las demás. Y ello justamente porque Fausto, en tanto que reproducción, tiene en sí la determinación del espíritu. La fuerza de ese seductor es la palabra. La fuerza de este seductor es la palabra, es decir, la mentira. Claro, Don Juan no miente, Don Juan seduce. Fausto miente. O sea, Fausto no le dice a... Se me olvidó ahorita la novia de Fausto, Margarita, creo que se llama. Bueno, creo que sí, bueno, la novia de Fausto, sí. Él no le dice el pacto que tiene con Mefistófeles. Y precisamente eso termina desarrollando una cantidad de problemas y bueno, más una mentira que lleva a otra y lleva a otra. Hace unos días oí a un soldado que le hablaba a otro acerca de un tercero que había engañado a una muchacha. La descripción que ofrecía no era detallada, pero su expresión fue más que suficiente. Consiguió tal y tal cosa con mentiras. Un seductor como ese es de una clase totalmente diferente a Don Juan, es esencialmente distinto de él, lo cual puede verse también en que tanto él como su actividad son sumamente antimusicales y en sentido estético caen dentro de la determinación de lo interesante. Esto es una noción muy poderosa en Kierkegaard. Y lo va a hacer, digamos, gracias a Kierkegaard en parte del existencialismo o de la filosofía de la existencia posterior, y tiene que ver precisamente con la noción de lo que es lo interesante. Lo interesante que Heidegger va a establecer una crítica muy radical a ese concepto. El concepto nace en el orden de los estudios estéticos de finales del siglo XIX, y lo interesante se ve como pues literal aquello que genera o despierta algún interés, ¿sí? Entonces, es una forma de indeterminación de una categoría estética, porque pues no vamos a decir en qué reside lo interesante de un objeto, sino que pues precisamente reside en aquello que es la capacidad de despertar mi interés. Entonces uno puede ver algo y dice, ok, interesante. Heidegger se va a dar cuenta que el problema de lo interesante como categoría, incluso como categoría existencial, es que pues es completamente prescindible, porque si el interés nace de una manera espontánea ante un objeto que motiva ese interés, puede desaparecer de la misma manera. Y de hecho hoy en día nosotros lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Si queremos decir algo genéricamente correcto respecto a algo que no nos interesa seguir escuchando o hablando, uno dice, ah, interesante. Ya, o sea, en el momento en el que uno reduce algo a interesante, prácticamente te está diciendo chévere, 2 pulgares, pero, o sea, next, de paz, vamos a seguir. La noción, el concepto de lo interesante en Kierkegaard va a ser capital, va a ser clave de su estadio, digamos, de la teoría del estadio estético como tal, ¿no? Y lo vamos a mirar pues más adelante. Por eso el objeto de su deseo es también, si se lo piensa, un modo estéticamente correcto, algo más que la mera sensualidad. Pero ¿cuál es entonces la fuerza con la que seduce a Don Juan? Es el deseo, la energía del deseo sensual, ¿sí? Esto es lo clave de Don Juan. Don Juan en sentido estricto, nos dice Kierkegaard acá, no es un seductor de una u otra forma tendría que usar la palabra, tendría que saber mentir, tendría que saber utilizar artimañas. Digámoslo así, que Don Juan todavía está en la ingenuidad del deseo, que desea su propio deseo y ya, y va por el mundo deseando, ¿sí? Y buscando lo que desea, y en ese sentido ese deseo seduce, pero no porque Don Juan tenga un plan de seducción, sino porque lo encarna. Desea en cada mujer lo femenino en su totalidad, y en eso consiste el idealizante deseo sensual con el que embellece y al mismo tiempo vence a su presa. El reflejo de esa pasión gigantesca embellece y desarrolla lo deseado, que ante su resplandor se sonroja de intensa belleza. Así como el fuego del entusiasta ilumina con un brillo de seducción incluso a los extraños que se relacionan con él, así también él transfigura a cada muchacha en un sentido más profundo, pues
su relación con ella, vamos a ponerlo acá, él transfigura a cada muchacha en un sentido aún más profundo, pues su relación con ella es una relación esencial, es una relación esencial. Por eso todas las diferencias finitas desaparecen en comparación a aquello que para él es lo principal, que sea una mujer. Obviamente acá, esto obviamente hoy en día suena raro, hasta políticamente incorrecto y todo ese tipo de cosas, pero lo que le interesa precisamente a Kierkegaard es mostrar el deseo de lo femenino. El deseo de lo femenino. Es una idea que ya había puesto en boga el mismo Goethe en Fausto. Miremoslo acá. Yo creo que acá nos debería aparecer. A ver, denme un segundito, abrimos acá la versión del Fausto que debo tener por acá a la mano. Fausto, este podría ser, supongo que debería servirnos. Sí, el final del Fausto precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Dice justamente al final del Fausto, ¿no? Em, Todo lo que ha ocurrido es solo una parábola. Lo que es inalcanzable se convierte en suceso. Lo que es indescriptible se ha realizado aquí. Lo eterno femenino nos permite avanzar. La imagen de lo eterno femenino, y son las últimas dos líneas, los últimos dos versos del Fausto, van a ser fundamentales para entender, digamos, la noción kierkegaardiana de por qué Don Juan desea lo femenino. No se desea lo femenino en términos anatómicos, no es una cuestión de genitales, ¿sí? Se desea lo femenino en términos, digámoslo, si se quiere, ¿sí? Subfísicos o metafísicos, si lo queremos poner en estos términos, ¿no? Él pone ríos de tinta, y es cierto, ríos de tinta se han vertido para explicar qué nos quiere decir Goethe con estos dos versos finales. El coro místico formado por hombres que proclaman lo estimulante que es lo femenino, o tal vez por mujeres que reivindican lo poderosa que es la feminidad. Al parecer, la interpretación más aceptada es que para Goethe la encarnación de la idea, es decir, de los arquetipos invariables y perfectos en el sentido platónico, es siempre femenina. O sea, la naturaleza de la metafísica, digamos así, tiene una dimensión femenina, pero vuelve y juega una representación física específicamente orgánica, anatómica, genital, no nos responde a esto. ¿Qué significa lo femenino? ¿Qué significa el deseo de lo femenino? Y en este caso, como lo va a formular Goethe, lo eterno femenino que nos permite avanzar. Literal, ríos de tinta se han vertido sobre ello, se ha escrito muchísimo. Valdría la pena en algún momento echarle una mirada, pero bueno, simple y llanamente vamos a dejar la referencia. Volvemos a Kierkegaard. Don Juan lo que desea es lo femenino, y por ello, pues mientras sea una mujer, o sea, mientras encarne lo femenino como forma incluso material de la idea, ¿sí? Es maravilloso. A las mayores las rejuvenece hasta hacerles llegar al justo medio de la belleza femenina. A las niñas las hace casi madurar en un santiamén. Todo lo que sea mujer es su presa. Todo lo que sea mujer es su presa. Basta que lleve faldas, ya sabéis qué hace aquel. Esto, sin embargo, no entenderse jamás en el sentido de que su sensualidad sería una ceguera, como por instinto. Él sabe muy bien hacer diferencias y ante todo idealiza. Si traigo aquí a colación por un instante el estadio previo, el del paje, el lector recordará, tal vez, que ya en esa ocasión, al hablar de él, comparé un parlamento del paje con uno de Don Juan. Al paje mítico le hice permanecer en su sitio, pero al real le hice tomar las armas. Pero suponiendo que el paje mítico se ha soltado y se ha puesto en movimiento, podría recordar aquí un parlamento del paje que es adecuado a Don Juan. Cuando Querubino, está hablando de las bodas de Fígaro, cuando Querubino, ligero como un pájaro y lleno de osadía, salta por la ventana, la impresión que le causa a Susana es tan fuerte que ésta casi se desvanece, y cuando vuelve en sí exclama: vedle correr. Sí que ha de tener éxito sí que ha de tener éxito con las muchachas. Aquí Susana se expresa con total exactitud, y el motivo de su desvanecimiento no es solo la representación de ese osado salto, sino más bien el hecho de que aquel ya ha tenido éxito con ella. El paje, en efecto, es el futuro Don Juan, sin que esto deba entenderse en el sentido ridículo de que el paje se transformaría en Don Juan al volverse viejo. Correcto. Y me gusta esta consideración porque Kierkegaard precisamente está mostrando que el tema de la transformación existencial no es un tema de edad, ¿sí?
no es un tema de edad. Sí, eso sería ridículo. Que es un poco como se ha leído en muchas ocasiones la teoría de los tres estadios. La teoría de los tres estadios que dice que hay un estadio estético, uno ético y otro religioso, muchas veces se ha leído en términos de, pues, primero habría, o sea, cuando somos adolescentes somos tetas y nos guiamos por lo interesante y lo inmediato. Cuando somos mayores asentamos cabeza y nos comprometemos con las causas, entonces nos casamos y demás. Y ya cuando somos viejitos, entonces nos volvemos religiosos. El artículo ese que alguna vez les comenté es que se llama La última risa de Kierkegaard. Habla precisamente un poco de eso, de la necesidad de entender estos estadios intermedios y de redinamizar el esquema. Pero precisamente tratamos de mostrar con ello, pues esto, que la idea de que hay una especie de sucesión cronológica de las formas de existencia es ridícula. Es ridícula. Además, porque hace que la noción de repetición pierda el sentido. Pierde el sentido. Pero don Juan no solo tiene éxito con las muchachas, sino que las hace dichosas y desdichadas. Pero curiosamente, eso es lo que ellas quieren. Y sería mísera aquella muchacha que no deseara ser desdichada por el hecho de haber sido dichosa una vez junto a don Juan. Así pues, si digo hablando de don Juan como de un seductor, de ninguna manera me lo imagino proyectando sigilosamente sus planes, calculando arteramente el efecto de sus intrigas. Aquello mediante lo cual engaña es la genialidad de lo sensual. ¿Sí? Es decir, la idea es que si don Juan engaña no es porque tenga un plan, que sería lo que parecería un poco pasar con un seductor. Don Juan si engaña es porque es parte de su sensualidad, no porque, repito, tenga un plan de engañar a una y a la otra y a la otra. ¿Sí? Bueno, y de hecho ahí lo dice, y él mismo es como la encarnación de esta, ¿no? Don Juan es la encarnación de la sensualidad. Ya nos lo ha dicho en varias partes, pero oye, ahí no lo vuelve a repetir. Carece de prudencia reflexiva, su vida es espumosa como el vino que le da fuerzas, su vida tiene movimiento como las tonadas que acompañan sus alegres banquetes, es siempre triunfante, no necesita preparativos ni arreglos, ni tiempo, pues siempre está listo, es decir, la fuerza está siempre en él. Eso sonó muy Star Wars, ¿no? Y también el deseo. Y no solo desea, está propiamente en su elemento. ¿Sí? Entonces, don Juan siempre está listo. Don Juan siempre está listo. Y siempre está listo precisamente porque es alguien, porque está deseando el deseo. No porque tenga planes seductores que implican siempre, repito, un ejercicio reflexivo y demás. ¿Sí? Don Juan siempre está listo. Don Juan siempre está listo. Se sienta a la mesa, alza el cáliz con la alegría de un dios, se pone de pie con la servilleta en la mano. Vamos a poner esto acá. Me interesa la referencia. Se sienta a la mesa, alza el cáliz con la alegría de un dios, se pone de pie con la servilleta en la mano listo para el ataque. Si Leoporelo lo despertara en mitad de la noche, se incorporaría siempre seguro de su victoria. Pero esa fuerza, ese poder no es algo que la palabra pueda expresar. Solo la música puede darnos una idea al respecto, pues para la reflexión y para el pensamiento es algo indecible. Puedo exponer claramente en palabras las tretas de un seductor determinado de manera ética, y sería vano que la música intentara cumplir esa tarea. Con don Juan sucede lo contrario. ¿Qué clase de poder es este? Nadie puede decirlo. Incluso si se le preguntara a Serlina antes de que llegara al baile, ¿cuál es el poder con el que te aprisiona? Ella respondería, no se sabe. Y yo diría, bien dicho, mi niña, hablas con mayor sabiduría que los sabios de la India. Richtig, das weiß man nicht. Exacto, eso no se sabe. Y yo, por desgracia, tampoco puedo decirlo. Está muy bueno. Está muy buena esta idea. Don Juan, esta fuerza en don Juan, esa omnipotencia, esa vida, solo puede expresarla la música. Y el único predicado aplicable que conozco es la exuberancia vital de la jovialidad. Por eso, cuando Cruce le hace decir a don Juan, al entrar en escena para la boda de Serlina, alegría muchachas, que estáis todas vestidas como para una boda, lo que dice es totalmente acertado y tal vez digo, además, más de lo que piensa. Pues él mismo trae la jovialidad consigo y por lo que concierne a la boda, no carece de significación que todas estén vestidas como para una boda.
Pues don Juan no solo es hombre para hacer lina, sino que festeja con campanas y canciones las bodas de las jóvenes de toda la comarca. Don Juan encarna la jovialidad. Don Juan encarna la jovialidad y esto lo hace un espíritu festivo, diría Nietzsche, dionisiaco hasta cierto punto. Y oye, yo no creo que hayan demasiadas diferencias. Habría que mirar, muy seguramente pudiésemos encontrar artículos y papers escritos sobre esta relación. Y bueno, vamos a subrayarlo acá también porque no lo había mencionado. Entonces tenemos como vamos rastreando nuestros conceptos. ¿Qué tiene entonces de extraño que estas alegres muchachas se amontonen en torno a él? Y no quedarán defraudadas, pues él tiene suficiente para todas ellas. Requiebros, suspiros, miradas osadas, ademanes sigilosos, susurros secretos, la peligrosa proximidad y la tentadora distancia. Y estos son solo los misterios menores, meros regalos de boda. Para don Juan es un regocijo alzar la mirada sobre una mies tan rica como esta. Se encarga de la comarca entera. Y puede que eso, sin embargo, no le lleve más tiempo del que Leoporello utiliza en el recuento. Lo desarrollado hasta aquí guía una vez más el pensamiento en dirección a lo que constituye el objeto propio de la investigación. El hecho de que don Juan es absolutamente musical. Sí, creo que ya Kierkegaard nos ha dejado su tesis claro. Repito, puede ser cuestionable, pero creo que es claro lo que él nos está diciendo. Desea de manera sensual, seduce con el poder demoníaco de la sensualidad, la seduce a todas. La palabra y el parlamento le son ajenos, pues si no se transformaría enseguida en un individuo reflexivo, ¿sí? Completamente dicho en estos términos. Carece en absoluto de esa permanencia, se apresura en pos de una desaparición eterna, exactamente como la música, de la cual cabe decir que ha pasado tan pronto como deja de sonar y solo vuelve a ser cuando vuelve a sonar. Entonces vamos entendiendo cómo hay una relación específica entre el tiempo, la música y la seducción. Kierkegaard lo había dicho desde el comienzo del texto, él había insistido como en mencionarlo, había mostrado cómo habían artes, digámoslo así, que son como más permanentes que otras, y él decía, mira, la escultura, la pintura, la arquitectura son más permanentes, pero por ejemplo la poesía, ¿sí? El canto, la música, son más transitorias, son más momentáneas, y y tiene sentido, y sobre todo en el contexto del siglo XIX, hoy en día sigue teniendo sentido, pero nosotros tenemos una relación con la música muchísimo más instrumental. Para nosotros la música es más, pues eso, una forma instrumental de llevar la vida, ¿no? Tenemos música de fondo, bandas sonoras y todo ese tipo de cosas, y es muy bonito, y Kierkegaard y nosotros reconocemos las tesis de Kierkegaard, pero hemos perdido como cierta sensación de finitud respecto a la música, que precisamente es la que está exaltando acá Kierkegaard. Kierkegaard insiste, ¿sí? Que pues así como la música carece de esta permanencia, ¿sí? Desaparece eternamente una vez se ha tocado. Y si no hubiese nadie más que tocara Mozart, pues no se volvería a escuchar. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de tener reproductores de audio en aplicaciones como Spotify y todo este tipo de formas de portar la música, y nos pone, digamos, en una dimensión, si bien mucho más cómoda respecto a la música, porque disponemos de ella, podemos escucharla cuando querramos. Y oye, me encanta, es una persona que me encanta y estoy escuchando música todo el tiempo. También es cierto que la tengo muy de fondo en muchos contextos, ¿no? Entonces, lo que Kierkegaard nos está mostrando es, mira, la música logra dar cuenta de algo que no logra dar cuenta el lenguaje. Y es que mientras que el lenguaje trata de explicar, la música logra expresar, logra decir, logra sonar la desaparición eterna. La desaparición eterna, ¿sí? Que es lo que ocurre con el tiempo y que es precisamente lo que ocurre con la seducción, ¿sí? De la cual no cabe decir que ha pasado tan pronto como deja de sonar. Perdón, de la cual cabe decir que ha pasado tan pronto como deja de sonar y solo vuelve a ser cuando vuelve a sonar. Si me permito interrogar aquí, por tanto, cuál era el aspecto de don Juan, si ese apuesto joven o viejo, cuál era su edad aproximada, no es sino a la manera de una adaptación.
interpretación. Y lo que cabe decir a este respecto solo puede tener lugar aquí en el mismo sentido en el que la Iglesia estatal admite que una secta sea parte de ella. Es apuesto, sí, no del todo joven. Si debo apostar por una edad, diría que 33 años, pues es la edad de la generación, además es la edad de Cristo. Lo que hay de inquietante en el hecho de librarse a este tipo de indagaciones es que, demorándose en lo particular, se pierde fácilmente la totalidad, como si don Juan sedujese por su belleza o por alguna otra cosa que se pudiese mencionar. De esa manera se le ve, pero ya no se le oye, y de esa manera se le pierde. Correcto, don Juan no seduce porque sea guapo, don Juan no seduce porque sea joven, don Juan no seduce porque tenga riquezas, porque las tenga, o sea, eventualmente eso es parte de la construcción del personaje, pero don Juan seduce porque desea, no porque desea seducir, sino porque desea el deseo, y eso lo hace aparecer como seductor, ¿sí? Una persona que desea su deseo lo hace aparecer como seductor. Y en este sentido, pues nos vemos que oiganme, que don Juan es un ser completamente inmediato. O sea, está en relación inmediato de él con su deseo a través de su deseo mismo, con el objeto de su deseo, que es su deseo propio. En este sentido, don Juan es pues fundamentalmente un ser que, digamos, inserto en la inmediatez. Y por ello va a ser para Kierkegaard el mejor exponente de lo que va a ser el estadio estético. Eso, obviamente, Kierkegaard se tardará un par de lustros, casi unos 10 años en escribir el texto del Postscriptum no científico a las migajas, pero bueno, allá aparecerá. Por tanto, si se tratase de hacer cuanto está a mi alcance para ayudar al lector a concebir a don Juan y dijese, mira, ahí lo tienes, mira cómo llamean sus ojos, cómo se abre su boca al sonreír, tan seguro como está de su victoria, observa cómo su mirada soberana exige lo que es del César, mira cuán ligero es su paso al danzar, con cuánto orgullo tiende la mano, cuán dichosa es aquella a la que se le ofrece. O si dijese, mira, está en la oscuridad del bosque recostado en un árbol, acompañado por una guitarra, y mira cómo esa joven muchacha se esconde entre los árboles, temerosa, como un sobresaltado animal salvaje, pero él no tiene prisa, sabe que lo busca él. O si dijese, está descansando a la orilla de un lago o de una noche clara, una noche tan bella que la luna se detiene y revive sus amores de juventud, tan bella que las jóvenes de la ciudad harían lo imposible por poder deslizarse hasta allí, y cuando la luna vuelve a elevarse para iluminar el cielo, valerse de la oscuridad del instante para besarlo. Si yo dijera esas cosas, el lector atento diría, he aquí que todo se ha echado a perder, pues hasta él mismo ha olvidado que don Juan no debe ser visto, sino oído. Claro, lo importante de don Juan no es cómo se ve, es cómo suena. Y nos lo había dicho hace ya bastantes páginas, nos lo había dicho precisamente antes de que empezara con el tema de los estadios, que acá está, ¿sí? Si tuviera que caracterizar este lirismo mediante un único atributo, debería decir suena. De ese modo vuelvo a la genialidad sensual como aquello que se muestra de manera inmediatamente musical. Lo clave, ¿sí? Es que suena, no es que se vea. Lo importante no es cómo se ve don Juan, lo importante es cómo suena, ¿sí? Vamos a ponerlo acá como el cómo suena, ¿sí? Y eso termina siendo clave en la genialidad sensual que ya estamos encarnando con don Juan. En este momento todavía estamos hablando, digamos, de aspectos más bien categoriales. Pero ya vemos un poco por dónde va el asunto. La propuesta que, digamos, de la cual estamos trabajando con Kierkegaard es que precisamente don Juan, al encarnar la sensualidad, no porque es un seductor, sino porque es un deseador, es alguien que desea, ¿sí? No se le trata de describir discursivamente en términos de cómo se ve, y lo podría describir en términos muy seductores, ¿sí? Un tipo con una guitarra en un árbol, en el bosque, al lado de un lago, con el reflejo de la luna, ¿no? Podríamos incluso definir su cara, ¿no? Con la nariz así, sus labios asá, la barba, sí, listo, bonito. Pero dice Kierkegaard, si ustedes han estado siguiendo lo que estamos diciendo, se darían cuenta que en ese momento esas descripciones, ¿sí? Hacen que la descripción de don Juan falle. ¿Sí? Porque no se trata de eso. Don Juan no debe ser visto, don Juan debe ser oído. Y por eso la figura de don Juan se expresa mejor en la música que en cualquier otro arte.
Por eso diré, en lugar de todas esas cosas, escuchad a don Juan, pues si no puedes hacerte una idea de él al escucharlo, entonces no lo harás nunca. Entonces no lo harás nunca. Ahora, ¿cómo podemos escuchar a don Juan si ya hemos dicho que darle la palabra a don Juan es un error? Sí, está claro que darle la palabra a don Juan es un error, dice. ¿Y cómo podemos escuchar a don Juan si nos acaban de decir precisamente, sí, que pues don Juan no, o sea, no, que la expresión de don Juan es la música y no sus palabras? Y precisamente la respuesta es la que acabamos de decir. No se trata de escuchar a don Juan en lo que dice, sino en cómo suena. No en lo que dice, sino en cómo suena. ¿Sí? Y no se trata acá de un aspecto puramente formal, ¿sí? O sea, ¿cuál es la entonación al margen del contenido de la frase? No, estamos tratando de pensar el cómo suena en términos más bien muy inmediatos, muy sensuales, muy musicales, ¿sí? Y en este sentido puede que don Juan pueda estar diciendo un discurso de agradecimiento, pero puede sonar nostálgico. Y es en su nostalgia donde descubrimos al hombre que desea. Y en esa nostalgia que aparece en el hombre que desea, surge su carácter seductor, que no es propiamente el de don Juan, pese a que está diciendo otras cosas. Escucha el comienzo de su vida, así como el rayo brota de la oscuridad del cielo tormentoso, así emerge don Juan de las honduras de la seriedad, más rápido que el cauce de ese rayo, más inestable que él, y sin embargo no menos acompasado. Escucha cómo se abate sobre lo múltiple de la vida, cómo arremete contra sus sórdidas murallas. Escucha la leve danza de sus violines, escucha la señal de júbilo, escucha el alborozo del placer, escucha la festiva bienaventuranza del goce, escucha su vuelo salvaje. Es él el que pasa presuroso, más veloz, más inestable aún. Escucha el apetito desenfrenado de la pasión, escucha el murmullo del amor, escucha el susurro de la tentación, escucha el torbellino de la seducción, escucha el silencio del instante, escucha el Don Juan de Mozart. Ah, es maravilloso, es maravilloso. Kierkegaard es un maestro, es un maestro. Bien, vamos a ver cuánto tenemos acá. Yo creo que, a ver, todavía nos queda la segunda parte, la tercera parte digamos, de estas anotaciones que nos está tomando. Yo creo que podríamos ir acá, a ver, miremos, y las notas, o sea, postludio intrascendente. Vamos en la página. Vamos en la página 121 y todavía nos hacen falta más o menos, yo creo que nos hacen falta alrededor de unas tal cual, 121, 148, eso quiere decir que nos hacen falta más o menos unas 20 páginas, un poco más, casi 30 páginas. Yo creo que podríamos gastarnos unas 2, 3 sesiones. La sesión de hoy no ha sido muy larga, llevamos 1 hora, pero vamos a dejarla ahí precisamente porque quiero arrancar la otra, arrancando un nuevo apartado. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer en toda la sesión o no, pero yo creo que está bien. Yo creo que está bien. El consejo con el que podemos terminar no es más que el de escucha el Don Juan de Mozart. La invitación es obviamente a que pues vayamos y escuchemos al Don Juan de Mozart y pues después de ello pues volvamos al texto de Kierkegaard y miremos un poco. Bien, por mi parte en el día de hoy no es más, no me resta sino agradecerles su presencia y compañía, también todas las personas que nos han estado acompañando en la transmisión como a las personas que nos van a estar viendo por YouTube. Muchísimas gracias por su atención, que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.